Bienvenidos al aire de la radio y las imágenes de nuestro canal digital. En esta nueva entrega de Revista Integral Bienestar, lo estaremos acompañando con entrevistas, noticias y música, con los mejores consejos para una vida sana y plena. Revista Integral Bienestar es una coproducción del Grupo OM y Grupo Integral Bienestar para sus plataformas y redes sociales. Con nosotros, su conductora María Magdalena Skrepnek y panelistas invitados. Como siempre, haciendo de este espacio un espacio de construcción, de creación y de educación para nutrir no solamente el cuerpo, sino también la mente y el alma. Para muchos en este tiempo, pensar en un mundo mejor se ha convertido en una utopía. Pero hoy está con nosotros Lautaro Di Gregorio, estudiante de licenciatura en Ingeniería en Química y además un joven muy comprometido con los ODS por parte del Observatorio de Buenos Aires. Lautaro nos va a contar hoy cómo estos objetivos de desarrollo sustentable se han convertido en política de Estado en muchos países, al punto de desarrollar sus propias leyes en función de ello, y cómo estos objetivos de desarrollo van a contribuir a crear justamente ese mundo mejor. Vamos a hablar también de la Argentina respecto de los ODS, cuál es la política de nuestro país frente a ellos, así como la importancia de reducir la desigualdad. Y para todo esto nos va a ilustrar este joven que está con nosotros. ¿Cómo estás, Lautaro? Bienvenido. Muchas gracias, María, y gracias por el espacio y poder comunicarme con todos ustedes, audiencia, por el tema de los ODS. Nos gustaría que nos cuentes un poquito de tu vastísima experiencia y un poco el desarrollo de tu currículum, porque es muy amplio y para no leerlo, preferiría que nos cuentes vos. Ingeniero, hace poco me tomé la directiva del Observatorio de ODS de Buenos Aires, que está administrado por la JCI, que es la Cámara Junior International de jóvenes, y la idea es poder hacer estos mapeos de ODS en el sector público, privado y tercer sector, que serían las ONG, fundaciones. También soy coordinador de una fundación en Colombia que trata sobre el cambio climático, crisis climática, y está muy en el tema con los ODS y cómo vincular a los niños como agentes de cambio climático. Y bueno, después también soy cofundador de un proyecto de educación para el desarrollo sostenible que llevan estos objetivos, estos ODS, a las escuelas de todos los niveles, tanto de primera infancia como preuniversitarios, poniendo prácticas sostenibles en las instituciones educativas. Bien, pensando en nuestra vasta audiencia y así como tenemos personas que hoy nos escuchan desde Paso de los Libres Corrientes, desde Uruguayana a Brasil, toda Argentina, varios países de Latinoamérica, para nuestros amigos que están en España, inclusive para quienes nos van a seguir después a través de las redes y nuestro canal de Neaula TV, me gustaría que nos ilustres estableciendo la diferencia, para comenzar, entre lo que significa sostenible y sustentable. Genial, es una muy buena diferencia. De hecho, es un debate que se está gestando completamente en el tema de ahora. El desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y protege los recursos naturales, el beneficio para las generaciones presentes y futuras, pero no tiene en cuenta las necesidades sociales, políticas ni culturales del ser humano. O sea que en verdad hay políticas que ayudan a un desarrollo sustentable, pero no la contempla el desarrollo sustentable, pero sí la contempla el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un proceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un ambiente sano para la actual y las futuras generaciones, sin poner en riesgo las mismas. Y ahí contempla una dimensión que el desarrollo sustentable no la contempla, que es la dimensión social. Y también el desarrollo sustentable solamente contemplaba la dimensión
económica y ambiental. Es hacer negocio con el ambiente sin ponerlo en riesgo y permitir su regeneración. Pero cuando involucramos a las personas en esas temáticas, ya hablamos de un desarrollo sostenible. Ahora yendo a lo que son puntualmente los ODS, me gustaría que nos cuentes qué son los ODS, por qué son tan importantes y por qué deberíamos tenerlos en cuenta para tener este planeta sostenible. ¿Desde cuándo se crearon? Los ODS, cada vez que me pongo a involucrarme en estas temáticas, al principio pensaba que era una herramienta para un mundo mejor, para proteger el ambiente, para tener una coexistencia con la naturaleza perfecta y pacífica. Pero cuando más me pongo a estudiarlos, a involucrar a más gente en estas temáticas, me convence más que es una herramienta para salvaguardar nuestra dignidad humana, para protegernos a nosotros como especie, como personas y tener una mejor relación con el ambiente. Esta herramienta que nos da todo para poder implementarla, nos dice hasta cómo implementarla, va en varios principios básicos, que es poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Es un desarrollo que no va de la noche a la mañana, tiene su antecedente que son los ODM. Los ODM iniciaron en el año 2000 como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eran 8, eran muy básicos y no eran para todos los países, solamente eran para esos países que estaban en desarrollo. Los países que no estaban en desarrollo, que estaban iniciando un desarrollo, no lo contaban, pero estos ODS sí. Por eso cambió a un criterio más de un mundo más sostenible, porque nuestro crecimiento como especie, ese crecimiento sin límites, ni siquiera respetando los límites geofísicos del planeta, no va a llevar a nuestra propia extinción como raza humana, así como lo estamos haciendo con muchos de los animales que ya están extintos, como el rinoceronte blanco, o incluso animales que están por extinguir, como el yaguareté, el delfín franciscano acá en el sur de Argentina, las tortugas marinas en todo el mundo. Por eso es muy importante poder completar esta herramienta, usarla en pos de las generaciones futuras. Si bien esta herramienta tiene fecha de vencimiento que es en el 2030, no me cabe duda que en el 2031 día van a salir unos ODS 2.0 mejores que estos, con nuevas enseñanzas, nuevas aspiraciones y metas más ambiciosas para poder llegar al mundo que queremos estar en conjunto con nuestros seres queridos y en pos de un planeta más justo, pacífico y una mejor relación con la naturaleza. Tenés el micrófono silenciado. Entendemos que hay un objetivo para el tercer milenio, ¿sí? ¿Cómo se organizan para cumplirlo y quiénes son los responsables de ello? La verdad que hay un objetivo para cada aspecto de la sociedad. Tenés una parte que es solamente para las personas, para el planeta, para la prosperidad, paz, incluso las alianzas. Las personas, esta herramienta puede ser aplicable en cualquier sector público, privado y tercer sector, que son las ONG, fundaciones, voluntariados, etcétera. Incluso los medios de comunicación, la academia, puede aplicar estos objetivos. Ahora, en poco tiempo, se están aplicando mucho en las universidades con los proyectos de extensión. Cada proyecto de extensión tiene reflejado un objetivo en pos del planeta y de las personas. Por eso es necesario que tomemos esta herramienta, que nos las apropiemos como nuestra y poder utilizarla en pos del planeta y de las personas. En el caso de nuestro país, ¿cuál es el grado de compromiso frente a estos ODS y cuáles son sus metas? En nuestro país, Argentina, firmó el Acuerdo de París en el 2015. Estos objetivos son de índole voluntario, así que no te van a obligar a cumplirlos, pero sí tenés que rendir cuentas de cómo están avanzando.
Lo bueno que tiene este gobierno con el anterior, que siguieron manteniendo los informes voluntarios de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este año, el año pasado salió uno en pos de la pandemia y el grado de compromiso del país es alto, porque si sacan un informe con los objetivos, quiere decir que están en pos de cumplirlos o incluso de rendir esas cuentas. No todos los países que firmaron el Acuerdo de París pudieron presentar esos informes. De todos los que se presentaron, solamente unos 22 pudieron hacer esos informes, más ahora con el tema de la pandemia, que han atrasado un poco la implementación del desarrollo sostenible que tanto queremos buscar. Pero el grado de compromiso de lo que es Argentina es alto, porque también hay políticas públicas que apoyan a estos objetivos y están buscando insertarse en la currícula escolar. Pero como los docentes no saben cómo hacerlo, para eso hay muchas personas que están para ayudar a esos docentes a incorporar la currícula, que son esos promotores de ODS, que a nivel mundial hay más de 8.000 promotores internacionales de los ODS, que bueno, yo soy parte de uno de ellos, y encima tienen un programa de educación para el desarrollo sostenible con 11 líneas de acción, que yo soy líder de la línea 3 que se encarga en colegios primarios y secundarios. También tenés línea de acción para empresas, universidades, primera infancia, bibliotecas. La verdad que es inmensa la aplicación de estos objetivos y el compromiso se siente cada vez más por una simple necesidad de las personas de poder estar mejor con el ambiente y mejor con la otra persona. Acá no dejamos de lado el egoísmo y juntos, sin dejar a nadie atrás, como lo dice esta agenda, vamos a llegar a un mundo mejor. Si bien es una utopía, lo admito, fin de la pobreza, hambre cero, nosotros los seres humanos siempre tendemos a idealizar las cosas para poder entenderlas. ¿Qué mejor forma de entender el mundo que queremos que estos objetivos? Por eso lo más cerca que podemos estar de cumplir estos objetivos, más cerca vamos a estar del mundo que tanto queremos. Pausé un ratito porque van a mover algo acá, ¿sabes? No hay problema. Bien, respecto de esto que decías, es importante para nosotros, sobre todo en Argentina, tener en cuenta cómo estos ODS, desde el gobierno nacional, son tenidos en cuenta para fijar políticas públicas, desde el accionar de la organización en la cual participás vos, como así también otras. ¿Tienen injerencia en la toma de decisiones sobre estos temas? Tienen mucha injerencia porque muchas de las empresas o las empresas B de triple impacto están buscando incorporar estos objetivos porque le traen beneficios a la larga, no solamente en el cuidado que hacen al ambiente, en el beneficio económico, ya sea bajando el precio de los impuestos o incluso el ahorro que le proporciona en tanto lo que es energía y personal. Es importante poder incorporar estos objetivos en la diaria nuestra. No es necesariamente que lo incorporemos en nuestro lugar de trabajo, también lo podemos incorporar en nuestros hogares con pequeños actos, porque la suma de pequeños actos hacen grandes cambios y estamos buscando esos grandes cambios para poder llegar a esas buenas prácticas sostenibles en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, oficina, demás, para poder cambiar esta realidad que tanto nos afecta como personas, a todas. Bien, vamos a dejar para tratar en un próximo programa los ODS 4 referidos exclusivamente a educación, pero hay un tema que es de importancia en este momento vinculado a la necesidad de los niños y de las niñas actualmente y que van a ser los hombres y mujeres del futuro vinculados a estas normas que tienen que ver con fijar pautas de desarrollo, sobre todo en lo vinculado a salud, educación y seguridad, considerados como los pilares de cualquier sociedad. Sobre estos pilares, los ODS, ¿cómo fijan los objetivos y las metas para trabajar en esos ámbitos?
Es importante el tema de lo que es educación para poder acceder a un trabajo decente y ahí poder salir con la pobreza. Es importante la salud también por el tema del contexto de pandemia que estamos enfrentando. Si bien los ODS son de índole voluntario, los, los ODS son herramientas para el cumplimiento de los derechos humanos. Y los derechos humanos son estándares internacionales que tienen correlato en las legislaciones nacionales, son obligatorios y sujetos al control de cumplimiento y seguimiento constante fuera y dentro de los estados. Por eso es importante pensar que si los ODS son herramientas para el cumplimiento de los derechos humanos, no serían también obligatorios y no de índole voluntario. Tenemos muchos ODS que son para el bloque de personas, como el de fin de la pobreza, incluso educación y salud. Podemos tener una buena correlato con el tema de las cosas que podemos hacer con el cumplimiento de los mismos. Si bien en esta se vio muy afectado el bloque de personas que son del objetivo 1 al 5, que en ello incluye lo que es la salud y la educación, se están haciendo medidas a nivel internacional para darle un respaldo a que esos cumplimientos no queden en la nada y se pueda reforzar los esfuerzos en esta pandemia que estamos viviendo. Por eso es importante poder entender que si bien la virtualidad no es inclusiva, es necesario poder hacerla inclusiva. Conozco a muchos docentes que se ponen el guardapolvo blanco con el barbijo y van a esos lugares donde la electricidad no llega, la señal no alcanza, y esos, como los médicos que están ahí en la trinchera batallando con este virus, son unos héroes, y porque arriesgan su propia salud para poder llevar a estos objetivos, llevar a una educación de calidad a los niños, más los niños en el campo, en el entorno rural, que son los más afectados en esta pandemia. Y ya que hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de pobreza o de paridad de género, cuando enfocamos en este tema, ¿con qué tipo de desigualdades nos encontramos hoy en Argentina? Con todas las desigualdades que hay. Si bien tenemos que los objetivos, cada objetivo a lo sumo tiene un derecho humano asociado. Creo que el único que tiene uno es el ODS 2, que es hambre cero, que es acceso a una alimentación saludable y balanceada. Después todos tienen más de un derecho humano asociado a este objetivo. Las desigualdades se incrementaron o de objetivos que creíamos que estábamos saldados o que estábamos en una mejor posición, como es el de la educación, hoy en día vemos que no están así. Y tenemos que reforzar esos esfuerzos. Siempre nosotros los seres humanos tendemos a chocarnos contra la pared para enfrentar la realidad que hoy estamos. Y qué mejor pared y qué mejor entender la realidad que hoy estamos viviendo y que hay unos objetivos o unas cosas que creíamos que estábamos bien posicionados, pero no están así, que esta pandemia. Por eso es nuestra oportunidad para ponerle un freno y dar vuelta atrás y poder reparar lo que estamos viniendo haciendo insuficientemente. Si bien los esfuerzos cada vez van aumentando, cada vez se proponen más metas ambiciosas, debemos poder reforzar eso con las personas, con los docentes, con los doctores. Todos. Justamente pensando en esto de ponerle un fin a la pobreza, que es un objetivo como ideal de desarrollo sostenible, no solo para Argentina, sino también para todo el mundo. ¿Qué se está haciendo hoy en Argentina para trabajar en este tema? El reto de poner fin a la pobreza es un reto que se viene dando desde el principio del desarrollo, desde el 2000, que se enfocó en el tema de poner fin a la pobreza. Y se entiende que el acceso a una educación involucra la obtención de un trabajo decente. Y la obtención de un trabajo decente te da herramientas para
salir de la pobreza. Y la educación es algo importante para avanzar con la temática de la erradicación de la pobreza. Por eso debemos darle más herramientas y darles más esfuerzo a lo que es el tema de educación, que los niños terminen el secundario y que puedan acceder a una educación superior sin ningún problema, sin que genere ninguna limitación, para que ellos puedan alcanzar sus propias ambiciones y puedan conseguir el trabajo que ellos estén destinados a obtener y poder con ese trabajo salir de la pobreza. Si bien en Argentina hubo mucho desempleo, al igual que en muchos países, por la temática de la pandemia, es algo que hay que mejorar como todo, asegurar el empleo virtual, el trabajo desde casa, cuidarnos más, incluso, bueno, acá lo que es Buenos Aires, donde me encuentro yo, está muy concentrado, pero hay unas provincias que ya se puede salir con distanciamiento y se va a ir mejorando la temática de lo que es el trabajo, incluso la educación, y para eso poner fin a la pobreza. Es un objetivo, es un algo ideal, pero no es imposible. Se puede llegar sin ningún problema. Lautaro, se habla mucho de lograr la igualdad de género. Se habla de paridad, se habla de cupo, de permitir de que mujeres y niñas tengan un acceso igualitario. Es un tema recurrente, pero en lo concreto, ¿qué acciones se están tomando para que esto sea posible? O sea, ¿qué avances hemos tenido en los últimos tiempos, sobre todo en nuestro país, para lograr esa igualdad de género? Para mí, implementar los objetivos, esta agenda esta Agenda 2030, es importante el rol de la mujer. Que la mujer se empodere de estos temas es crucial para llegar al desarrollo sostenible en todas las temáticas, tanto salud, educación, energía, en todas las temáticas es importante el rol de la mujer para poder generar esos espacios de visión múltiple y poder llegar a cumplir estos objetivos. Si bien hay muchos, conozco a muchos movimientos de mujeres que han implementado medidas para que el rol de la mujer se haga más presente en sectores que antes no existía, como en el sector empresarial, en las industrias, la OIT, esos sectores que antes eran exclusivamente para los hombres, que solamente lo manejaba hombres, hay más paridad, más voces femeninas. Y eso lo puedo asegurar porque conozco mucha gente que está trabajando en esos sectores y está luchando día a día para que la mujer se haga presente en esos sectores. Es importante poder empoderar a la mujer y no solamente empoderar, cambiar a una perspectiva más de género. Hace poco se aprobó la ley Micaela, que me tocó ser uno de los primeros en poder cursarla y fue increíble. Si bien la concepción de la nueva masculinidad está constantemente cambiando, es notable que el rol de la mujer en muchos de los sectores se va a hacer cada vez más presente. Bien, sé que los objetivos son muchos y nos llevarían varios programas poder profundizar en cada uno de ellos, pero vuelvo a este tema del cual recién hablabas, vinculado a la desigualdad. Y si comparamos a nuestro país con otros países un poquito más desarrollados, donde estos objetivos ya son aplicados, son bajados a terreno y forman parte de la política de Estado. Si llevamos estos objetivos al campo de la economía y el desarrollo de los países, ¿cómo impacta y cómo los podríamos comparar respecto de Argentina? Sí, el tema de la desigualdad, hay un objetivo que es el objetivo 10, que se centra en reducción de las desigualdades dentro del país y entre países. Es verdad que el desarrollo de un país implica tirar emisiones, tirar gases de efecto invernadero. Y los dos países que más tiran emisiones son Estados Unidos y China. Hace poco, con el nuevo cambio de gobierno, Estados Unidos se unió a lo que sería la Agenda 2030.
¿Y qué implica reducir las desigualdades entre países? Que Estados Unidos baje sus emisiones y que otros países que están en vía de desarrollo o no están desarrollados, que suba el nivel de emisiones, para llegar a un equilibrio en el tema de las emisiones que puede soportar el planeta y para tener eh, para reducir las desigualdades entre los países. Y no solamente dentro del país, que ya hay mucho para trabajar. Es algo muy importante que Estados Unidos haya entrado de vuelta en lo que es el Acuerdo de París por el tema ese. Y se está cada vez mejorando el tema de la reducción de las desigualdades entre los países. Si bien esta pandemia trajo mucha desigualdad en todos los entornos, más en el entorno de la educación, que hay mucha gente sin conectividad, sin el aparato para poder conectarse, se pudo implementar medidas para que esa gente pueda llegar a una educación y reducir el campo de desigualdad. Imagínate que en Buenos Aires ya vamos a tener 2 años sin que los chicos puedan acceder a una educación de calidad, una educación presencial como venía siendo hace siglos. Los docentes no saben qué hacer, los padres tampoco, y se está replanteando una nueva educación. Y es parte del tema de la reducción de las desigualdades, poder mejorar y concientizar y poder tener herramientas para su implementación y que todos sean igual. No hablamos de equidad de género, hablamos de inequidad para el tema de poder evitarla. Hay un tema que lo charlamos en nuestras reuniones previas y que es muy interesante y al cual también está abocado el grupo educativo y tiene que ver con esas desigualdades generacionales o este trabajo intergeneracional que hiciste hace muy poco tiempo. ¿Cómo impacta desde los ODS esa unión entre la generación más joven, vanguardista, que viene con la tecnología, y aquella que comienza a ayornarse, pero desde un lugar de sabiduría y de conocimientos? Es muy interesante. Hace poco estuve trabajando bastante en ese trabajo intergeneracional porque noté que en los pueblos originarios se está perdiendo esa sabiduría ancestral, esos conocimientos ancestrales que se van pasando del cacique a las nuevas generaciones, se va perdiendo. Y así nos vamos perdiendo con el tema de poder interactuar con nuestros padres, no digo con nuestros abuelos que es una generación más allá, pero con nuestros propios padres, con los hijos. El trabajo intergeneracional es intercambio de saberes y transformar esos diálogos de saberes en diálogos de hacer es importante. La primera escuela siempre es la casa. Se fue perdiendo con el paso de la potestad del docente en las aulas, pero es importante aprender de las personas, de su experiencia y poder cometer los errores nuestros, pero con la sabiduría de los errores que han cometido nuestros padres y nos han podido enseñar su propia cultura, sus propias dificultades que han tenido. Por eso es necesario ese trabajo intergeneracional, ese intercambio de saberes, no solamente de los padres a los hijos, sino de los hijos a los padres. Siempre digo que cuando uno enseña, siempre dos aprenden. Y es importante poder aprender tanto de que el que te está enseñando como el que te enseña aprende de su forma de enseñar e incluso de vos. Sabes que hace muy poco tiempo, en un trabajo de investigación desde el grupo educativo, llegamos a una comunidad, vamos a decir, de pueblos originarios nuestros, que tiene que ver con Amaicha del Valle. Allí es muy interesante ver cómo justamente este legado del cual hablabas pasa de generación en generación, y seguramente es un tema que vamos a profundizar un poquito más en un próximo programa referido puntualmente a educación. Pero viendo esta experiencia, y como muy bien lo planteabas, como desde el lugar del saber, de la sabiduría y del conocimiento que a lo mejor tienen estas nuevas generaciones, se produce esa simbiosis
de culturas donde hay un traspaso de conocimientos y una infusión de sabiduría por parte de quienes tienen esa sabiduría ancestral, que a lo mejor no está vinculada al conocimiento enciclopédico que te puede dar la universidad, pero que tiene que ver con la sabiduría de la vida. Respecto de eso, los ciudadanos, ¿podemos hacer algo para contribuir a esa diferencia intergeneracional? El trabajo intergeneracional es un trabajo increíble que no solamente se basa en enseñar y contar anécdotas, sino también en la cooperación conjunta con jóvenes. Hay muchas empresas que asumen el trabajo intergeneracional porque las nuevas perspectivas que pueden involucrar a los jóvenes y que las personas con experiencia lo pueden llevar más a la realidad, es algo innovador, algo nuevo que se está viendo muchos en las empresas ahora, incluso en los espacios intergeneracionales. Por eso siempre es bueno fomentar un espacio intergeneracional, darle la oportunidad a grupos más jóvenes para que ellos puedan asimilar y tener sus propias experiencias. Hoy en día los jóvenes están constantemente buscando experiencia, porque hoy te pide experiencia para un trabajo de muchos años, y poder generar esa experiencia, esos saberes, es algo fundamental para el crecimiento de uno, incluso para el crecimiento de los demás y para el desarrollo de la institución que fomenta estos espacios intergeneracionales. El empoderamiento juvenil engloba siempre tres poderes: el social, el económico y el político. Y es importante poder darle un empoderamiento juvenil a los jóvenes y cambiar el tema de lo que es la disyuntura de que estamos viviendo hoy en día. Innovar para el futuro, que es lo que más se necesita. Si bien las épocas de las luces han pasado hace bastante, esta es nuestra época de las luces, donde tenemos que innovar cómo queremos un mundo para un futuro, porque cada vez tenemos menos tiempo de poder buscar ese planeta que tanto queremos. Ya el planeta nos está dando síntomas de que la está pasando mal con las crisis climáticas, con las pandemias, con demás cosas que nos están dando señales y no las estamos captando o simplemente las ignoramos. Por eso debemos generar ese trabajo intergeneracional, poder cambiar el futuro que queremos antes que sea demasiado tarde. Lautaro, desde esta perspectiva de trabajo vinculada a las intergeneraciones, ¿cómo se vinculan la responsabilidad social y la sostenibilidad con los ODS? La responsabilidad social, tanto ambiental, empresarial o universitaria, es necesaria porque los ODS, en el bloque en la dimensión, engloba mucho lo que es la responsabilidad social y el urbanismo solidario. Poder entender como personas y ayudar a las demás siendo solidarios y no dejar el egoísmo como parte del trabajo que venimos haciendo. Y es una de las dimensiones importantes, la responsabilidad social en el bloque, en la dimensión social del desarrollo sostenible. Bien, bien, bien. Respecto de esto, ¿cuáles son los desafíos que se presentan para la Argentina en los próximos años? Los desafíos, como para los otros países, que puede tener una solución con estos objetivos, sería la sobrepoblación. Imagínate que para el 2050 la ONU plantea un paradigma de 9.000 millones de habitantes. ¿Y cómo le vamos a dar los servicios básicos a esa gente, las necesidades básicas, la alimentación, electricidad a tantos habitantes? Imagínate que el 80% de los recursos lo consumen solamente el 20% de la población, mientras que el 20% de los recursos se lo tiene que conformar el 80%. Y ahí marca una desigualdad gigante. Y cada vez esa desigualdad se hace más sentida porque vamos a hacer cada vez más en el planeta. También el tema del cambio climático, las actividades humanas que afectan al clima, la crisis energética, el acceso al agua.
tanto como es la contaminación, su escasez, la contaminación del suelo, aire y tierra, y sobre todo la sobreexplotación de recursos. Cada vez tenemos menos materia prima, incluso la materia prima que es renovable. Siempre me preguntan, pero es mucho más caro reciclar papel que extraer papel del árbol y hacer papel. Yo le digo, sí, tienes razón, es más costoso reciclar papel que hacer papel de algún árbol, pero el tiempo que tarda esa semilla en crecer al árbol para que vos puedas sacar papel, ¿cómo le puedes poner precio a ese tiempo? Es algo que no tiene precio, el tiempo de nosotros que estamos acá concientizando a las poblaciones para que puedan generar un cambio. Y ahí cada vez la balanza se va haciendo que va a ser más barato reciclar que extraer papel, porque la materia prima cada vez es más costosa porque es más difícil conseguirla, porque se están agotando las reservas. Vos me decís metal, cualquier metal, y yo te puedo decir dónde está la reserva más grande del mundo de ese metal. Cualquier hierro, oro, cobalto, la reserva más grande de ese metal está en los rellenos sanitarios, está en los seances, en los basurales a cielo abierto. Ahí está la reserva más grande de ese material, porque tenemos una economía lineal de extraer, producir y tirar. No vuelve al circuito productivo ese material y cada vez nos estamos comiendo la tierra. Así es, así es. Lautaro, y para ir cerrando este programa y que quede sembrada una semillita en la conciencia de todos quienes nos están escuchando y nos están viendo también, me gustaría que nos dejes un mensaje tanto para los ciudadanos como para las empresas. ¿Cómo podrían integrar y comprometerse con los ODS para generar ese mundo mejor con el que todos soñamos? El mensaje que siempre les dejo es que sean agentes de cambio. Anímense a innovar, anímense a crear desde una hoja en blanco, que es el paso más difícil, pero anímense a tirarse a la pileta de esta sostenibilidad y van a cambiar sus vidas para mejor. Es algo increíble, pero el primer paso siempre es el que más cuesta. Y cuando se da el primer paso ya todo es mucho más simple. Así es dar el paso. Por eso desde el grupo educativo Integrar Bienestar estamos profundamente reconocidos con tu participación, con tu compromiso con esta acción, por esta entrevista tan aleccionadora y nutritiva que nos compartiste hoy, desde lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo podemos como ciudadanos comunes comprometernos con ellos, integrarlos, y todos juntos colaborar para hacer de este un mundo mejor para todos. En nombre de nuestro productor ejecutivo, el señor Carlos Gauna, queremos agradecerte enormemente haber compartido este espacio y seguramente no, ya vamos a programar para que tengamos este próximo programa donde vamos a enfocarnos exclusivamente a los objetivos vinculados a la educación. Así es que, de nuestra parte, muchísimas gracias, Lautaro. Muchas gracias a ustedes. Y a toda nuestra audiencia y a todos nuestros amigos y seguidores, nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa. Hasta entonces.